Qué gusto poder estar un domingo más en CDO, iniciando diciembre, mes de ponche, tamales, buñuelos, pozole, romeritos, posadas, aguinaldo. Menos para los que dijimos vamos a emprender. Ahí no hay aguinaldo. Pero es una temporada en la cual alrededor de todo el mundo nos reunimos para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Sabes? Lo más importante de Navidad es esto, que es un momento en el cual podemos tomar para recordar que Jesús vino a este mundo para mostrarnos que Dios está en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Así que esta temporada es justamente una temporada en la cual podemos mostrar a las personas que nos rodean, empezando con nuestra familia, el amor incondicional de Dios en nuestra vida, que también está presente para sus vidas. Y justamente el día de hoy vamos a iniciar nuestra serie de Navidad. Van a ser 4 domingos en los cuales vamos a estar recordando los relatos que encontramos en los evangelios sobre el natalicio de Jesús. Y hay un enfoque, una palabra clave para esta serie, y esa palabra es confía. Creemos que Jesús vino a este mundo para recordarnos que podemos seguir confiando en Dios. Israel había vivido por milenios con promesas, y muchas promesas se habían cumplido, pero por estar enfocados con una perspectiva de temor, habían ignorado mucho de lo bueno que pasaba y habían permitido que una actitud de pesimismo se apoderara de sus corazones. Y Jesús vino a este mundo para recordarnos: hey, tal vez tienen miedo de que las cosas no sucedan como esperen, pero vengo para recordarles que pueden seguir confiando en Dios, porque lo que Él promete siempre lo cumple. Y yo espero que en esta temporada de mensajes navideños podamos reforzar esa confianza en Dios y podamos creer que en medio de las distintas temporadas que atravesamos, Dios está con nosotros. Y es que lo opuesto a la confianza es el temor o el miedo. Y miedo es esta sensación, ya sea la sensación de un peligro real o no real. O sea, nos da miedo por cosas que tal vez no van a pasar nunca, pero la sensación ahí está. Y esa sensación es igual a que sí va a pasar. Sabes, nuestro cuerpo reacciona exactamente de la misma manera, el mismo temor, si vemos en la noche en un callejón a un ladrón, así nos imaginamos en el callejón a un ladrón. Nuestro cerebro no diferencia para decir, ok, vamos a segregar miedo ficticio o miedo real. No, segrega miedo. Nuestro cerebro tampoco no diferencia entre el miedo que tenemos cuando iniciamos un proyecto y creemos que no se va a lograr. O otro miedo más sencillo, vamos a hacer un viaje, nos subimos al coche y podemos ir con la confianza de que vamos a llegar al destino. O podemos ir con miedo de que si se me acaba la gasolina, si no hay gasolinerías a media caseta, o si se me poncha una llanta, o si Spotify no tiene señal y se me olvidó descargar el playlist y voy sin música todo el camino. Y vamos angustiados por cosas que tal vez no van a suceder. Y la angustia es la misma si pasa o si no pasa. Y esa angustia produce efectos nocivos en nuestro cuerpo. Produce toxinas que trastornan nuestras células. Es por eso que yo creo que en los textos bíblicos encontramos constantemente Dios invitándonos a no temer. De hecho, un dato curioso es que en los textos bíblicos podemos encontrar 365 veces mencionada la palabra no temas. Podríamos verlo como una vez para cada día del año. Un recordatorio que Dios nos da cada día del año para vivir sin temor y vivir con confianza. Ahora, vivir sin temor no es la ausencia del miedo, porque el miedo es una sensación humana. Vivir sin temor es la capacidad de seguir avanzando aún con miedo, porque mi confianza está en Dios, que es superior a los obstáculos que pueda atravesar. Ayer estaba jugando con mis hijas. A mis hijas les encantan ciertos juegos rudos y peligrosos, ¿no? Les gusta jugar luchitas. Les gusta también jugar a hacer pirámides. Y estábamos viendo una serie. Hay una serie que le gusta ver a mi hija Eleonor, le encanta el baile, y es una serie de
Dance Monsters, algo así, son robots que bailan y es rara, no la entiendo. Pensé que nunca iba a llegar ese día de no entender algo, pero ya llegó ese día. La cosa es que le encanta verlo, ¿no? Y hacen unas acrobacias y unas cosas increíbles. Y yo llegué del trabajo y papi, hay que jugar a eso. Y en algún momento de la coreografía que estaba viendo, hacen una pirámide donde se suben a los hombros. Me dijo, quiero subirme en tus hombros y pararme. Y yo, dale. Entonces se suben mis hombros y se queda en cuclillas, ¿no? Y ya cuando ve la altura es como de, papi, tengo miedo. Le digo, está bien tener miedo, pero ¿quién te está deteniendo? Tú. ¿Lo puedes confiar en que no te vas a caer porque te estoy deteniendo y levantarte de cualquier manera? Ok, lo voy a intentar. Y poco a poco, no fue de un momento a otro, iba como que se levantaba y no, se levantaba y no, hasta que después de un buen rato se levantó y estiró sus manos. Fue, mírame mamá, mírame hermana. Y cuando la bajé le dije, ¿se te fue el miedo? Me dijo, no, pero sabía que tú me estabas agarrando. Eso es confianza. Y es la invitación que Dios nos hace cada día. Nos da miedo enfrentar situaciones. Podemos sentir temor por cuestiones que están fuera de nuestro control. Pero en eso que no podemos controlar, hay alguien que nos sostiene y es Dios. Mi hija no podía controlar por completo el equilibrio sobre mis hombros, pero no estaba sola, yo estaba ahí para sostenerla. Y lo increíble de vivir confiando es que la confianza es contagiosa. También el temor es contagioso. Me ha tocado ocasiones que recuerdo hace días andábamos en otra ciudad y íbamos caminando por la calle y a mi hija le encanta también escalar bardas, ¿no? Cuando ve desde un escaloncito hasta una barda le encanta subirse. Llevé una barda bastante alta, un poco más de 1,5 metros, casi me alcanzaba. Y mi hija se quería subir y yo la vi como agarró impulso, corrió para subirse y en ese momento a mí me dio miedo. Le dije, no, es peligroso. Se paró de en seco y siguió caminando. Después me quedé pensando, tal vez no era tan peligroso como pensaba. Pues le contagié mi miedo. Pero regresamos y dije, ok, inténtalo, pero ya no lo intentó con el mismo entusiasmo. Entonces, cuando vivimos con temor, contagiamos temor. Pero cuando vivimos con confianza, contagiamos confianza. Y creo que uno de los llamados que Dios nos ha hecho es hacer luz. En medio de una sociedad que vive con miedo a la incertidumbre de lo que nos rodea, podemos vivir con confianza de que en esa incertidumbre Dios está con nosotros y contagiar esa confianza en esta temporada y en las demás temporadas que están por venir, porque Dios siempre está con nosotros. Después de que mi hija Eleonor ayer se paró feliz sobre mis hombros, su hermana Eleonor, que la estaba viendo, dijo, yo también puedo hacerlo. Y también lo hizo, con menos miedo que Eleonor. No porque sintiera menos miedo, porque ya había visto que podía confiar en que su papá la iba a sostener. ¿Sabes, amigo, amiga? Nuestras experiencias con Dios pueden servir de impulso para aquellos que el día de hoy están en un momento difícil. Y ver que el milagro que sucedió en tu vida puede suceder en la de ellos también. Y avanzar más rápido porque hay más confianza. Y yo creo que confianza no significa creer que vamos a tener ausencia de dificultades. Por eso algo que me gusta mucho de Navidad es que en los relatos podemos encontrar ciertas cuestiones complicadas. No todo salió como esperaban, pero salió como tenía que ser. En la vida vamos a enfrentarnos con cuestiones que esperaríamos no experimentar. Y en lo personal, cuando eso pasa, el primer pensamiento que viene a mi vida es no puedo confiar. El otro día mi hija Amelia se aventó sin avisarme. No la pude atrapar. El suelo la atrapó. Y como 2-3 días ya no se animaba a aventárseme. Yo le dije, mi amor, no es que no puedes confiar en mí. Es que no me avisaste lo que ibas a hacer y yo no estaba preparado para atraparte. Ahora, a Dios no le tenemos que avisar lo que vamos a hacer. Pero este ejemplo lo pongo porque hay circunstancias que están fuera de nuestro control o hay circunstancias que pertenecen al orden del caos. Por más confianza que mi hija tenga en mí, la gravedad existe y ahí está. No hay nada que podamos hacer para borrar ese 9.8.
de la fuerza sobre la masa, que es la gravedad que nos mantiene aquí en la tierra. Si te avientas, la gravedad te va a traer. Hay cuestiones en la vida que son parte de esa naturaleza, que nos toca enfrentar. Deterioro de nuestro cuerpo. Sí, Dios nos da fuerzas como búfalo en la vejez, pero el cuerpo se deteriora de cualquier manera. Y no porque Dios no nos ame, sino porque es parte del ciclo natural de la vida. Hay adversidades que luchamos con personas que obran dejando que el egoísmo los mueva y causando caos. No es que Dios no nos ame y por eso nos truenan los dedos para que la maldad desaparezca. Es que Dios nos ama, pero vivimos en un mundo donde están las dos polaridades y cada día tenemos la decisión, cada persona, de elegir: voy a amar o voy a ser egoísta. Y es parte de la libertad que tenemos. Y en medio de esa libertad hay caos. Pero en medio de ese caos, amigo, amiga, yo quisiera recordarte que Dios sigue estando ahí. Y aun cuando nos caemos, su mano está para sostenernos, para levantarnos e impulsarnos, y podemos confiar. En Lucas 1 comienza el autor narrándonos el anuncio del nacimiento de Jesús. Bueno, los primeros 25 versos nos hablan sobre el anuncio y el nacimiento de Juan Bautista, pero ahorita nos vamos a adelantar hasta el verso 26. Y Lucas 1 nos habla sobre una muchacha llamada María, que después la conoceríamos como María, la madre de Jesús. Y esa muchacha tenía planes con otro muchacho llamado José. Ellos tenían su plan, ellos tenían su proyecto, ya estaban comprometidos, habían apartado ya la catedral de Belén para su boda, ya habían reservado los boletos para pasar un par de semanas espectaculares en las playas del mar de Galilea como su luna de miel. Ya se habían ido a dar el depósito de su primer departamento. Y habían platicado y planeado que tal vez en 2 o 3 años iban a tener su primer hijo para disfrutar de su matrimonio. Pero de repente pasó algo que no esperaban. Algo le movió los planes. Y podemos leer este cambio de planes en Lucas 1, 26. Dice: Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos. Una forma más completa de poder traducir lo que dice el ángel es: alégrate, María. Dice: eres una mujer favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decirle. El ángel se apareció de repente, de la nada. Y cuando alguien aparece de la nada, nos sorprende. Es más, estás en tu casa, ¿no? Y sabes que están tus hijos o tu pareja, y tú estás haciendo algo concentrado, y de repente algún familiar tuyo por algo está cerca de ti y volteas y me espantaste. Ahora imagínate a alguien que no esperas, es más, que nunca has visto. Creo que María estaba en algo y la aventó lo que traía en las manos, ¿no? ¿Qué pasa? Y el ángel le dice: alégrate. Y ¿cómo voy a alegrar si no sé ni quién eres? Y es que hay circunstancias en la vida que nos sorprenden de esa manera. Y María, tal vez, dice el verso, ¿no?, comenzó a cuestionarse y a preguntarse, confundida, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo que estaba a punto de suceder iba a cambiar sus planes por completo. ¿Alguna vez te has sentido así? Que tú tienes tus planes muy claros y de repente la vida te sorprende con cuestiones inesperadas y las cosas van a cambiar completamente. A María esto le pasó, y por eso dice el verso 29 que estaba confusa y perturbada. Y el ángel le da un mensaje y le dice que está a punto de ser mamá. María dice: ¿cómo esto va a ser posible? Y es parte de la confusión que María tiene, porque ni siquiera me he casado, sí estoy comprometida, pero todavía no me caso. Tenemos planes a largo plazo, José y yo. ¿Qué me estás diciendo? Y tal vez en ese momento, para María, sus planes se truncaron. Fue como de, tenía ya todo tan bien planeado. Ya habíamos contratado la orquesta, ya el vals lo habíamos practicado, y ahora vienes a decirme que eso no va a pasar. Y lo que para María fue una interrupción
de su propósito, para Dios era una invitación para unirse a su propósito. Y esa parte me gusta, porque yo sé que en el momento es difícil verlo. Hoy cuando leemos las historias de los evangelios es muy fácil decir, wow, porque sabemos el final. Pero lo que tú y yo leemos en 2, 3, 4, 5 o 20 capítulos pasó en años, en meses, en temporadas largas, donde las personas de las que leemos tuvieron emociones como las que tú y yo enfrentamos todos los días. Así que en ese momento María no vio lo mismo que tú y yo vimos, porque María no conocía el desenlace. Y por eso podemos leer que el autor pone que estaba confundida y utiliza una palabra. Me gusta cómo son muy directos en poner palabras importantes. Y perturbada, o sea, no solamente confundida, sino perturbada. Es, ¿por qué me están moviendo mis planes? Tal vez ha habido circunstancias en nuestra vida que perturban nuestras circunstancias. Y podemos creer aquello que soñaba ya no va a ser. Y es una sensación natural. Pero yo quiero animarte a que no permitamos que el temor se apodere de nosotros. Y aún con miedo podamos seguir avanzando, así como esta historia siguió avanzando y trajo resultados más grandes de los que María y José pudieron haber imaginado. Y es que hay circunstancias en las que tal vez tú y yo no somos conscientes, pero Dios interrumpe nuestros planes, no con el fin de arruinar nuestra vida, sino con el fin de darle un upgrade, una mejora a nuestra vida. Moisés estaba huyendo porque se había equivocado. Y había huido y ahora trabajaba para su suegro y estaba en el desierto, cuando había crecido toda su vida en el palacio. Había crecido acostumbrado a que le trajeran la piña colada directamente a su silla mientras jugaba Xbox, a ir a la mejor escuela, iba al Harvard de su época. Y de repente, de un día a otro, por un error que cometió, porque nuestros errores tienen consecuencias, ahora estaba en el desierto, sin alguien que le llevara una margarita, sin escuchar, Señor Moisés, ¿qué necesita? Lo único que escuchaba era, ve. Y después, cuando llegaba a su casa, su suegro de, ¿las cuidaste bien? Y en este momento, en medio del desierto, una zarza se prende y comienza a arder. Y llega Dios a interrumpir el trabajo de Moisés para hacerle una invitación y decirle, tengo una invitación a que te unas a mi propósito y liberes a mi pueblo. Otro pastor, era David, el hijo de Isaí, estaba cuidando a las ovejas de su padre mientras sus hermanos estaban en la guerra y de repente viene una interrupción de Dios y le dice, hey, quiero invitarte a mi propósito y que seas rey de Israel. Estaba Saulo, confiado de que estaba cumpliendo su propósito de mantener a las personas en la ortodoxia religiosa, dirigiendo la Santa Inquisición judía. Iba muy feliz en su caballo porque tenía permiso de altas autoridades para seguir con su misión. Y en medio de este propósito para el cual él estaba convencido que había nacido, hay un resplandor que lo deja ciego. Y es Dios interrumpiendo sus planes para hacerle una invitación divina a algo mayor. E invitarlo a dejar de perseguir para comenzar a impulsar la luz del mensaje de Jesús, que es amor, aceptación, restauración y perdón para todos. Y esa interrupción terminó siendo el resultado de el hombre que extendió el mensaje más allá de las fronteras de Israel y que escribió las bases de lo que el día de hoy es la espiritualidad cristiana. Si Pablo, al ver esa interrupción divina, se hubiera quedado como, mis planes se acabaron y estoy molesto contigo, Dios, porque Pablo estaba convencido que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando él estaba persiguiendo a los nuevos cristianos. Pablo tenía esa convicción y tal vez pudo haber dicho, yo estaba haciendo tu labor y por hacer tu labor ahora estoy ciego, ya no quiero nada. Pero lo que Pablo vio como una interrupción para Dios era una intervención para invitarlo a algo mayor.
tan grande que el día de hoy tú y yo seguimos disfrutando de esa interrupción divina que Dios tuvo con Pablo. Porque fue Pablo el que extendió el evangelio al punto que pudo llegar al imperio romano. Y el imperio romano después lo extendió por todo el mundo. Y hoy tú y yo podemos disfrutar de las enseñanzas de Jesús que nos conectan directamente con el amor de Dios. Entonces, una interrupción en su momento puede verse como lo opuesto a lo que esperábamos recibir. Pero la confianza que Dios nos invita a tener es justamente esa. No conozco el plan, pero puedo confiar en que me llevará a un buen lugar. Si te soy honesto, yo muchas veces he estado en ese lugar, en un punto donde no conozco el plan, no sé qué va a pasar. Yo esperaba cosas completamente distintas, pero cuando viene el temor y la decepción y las ganas de tirar la toalla en distintos aspectos de mi vida, puedo recordar cómo distintas personas pudieron confiar en Dios. Y así como mi hija Amelia, al ver a Eleonor parada sobre mis hombros, pudo confiar en que podía hacerlo. Al yo ver las historias de Moisés, David, Abraham, Martin Luther King y demás héroes de la fe que conocemos tú y yo o que leemos, puedo decir también yo puedo confiar. Y hoy en medio de esta crisis puedo levantarme y pararme sobre los hombros de los gigantes de la fe que están detrás de mí, porque sé que el que me va a sostener es Dios. Y es el mensaje que vino a darnos Jesús. En medio de Israel siendo oprimido por los romanos, vino a decirnos: aún pueden seguir confiando, no los he abandonado, aquí estoy entre ustedes. No sé qué sea lo que hoy esté aplastando tus sueños, tus relaciones o tu vida, pero Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, en nosotros y entre nosotros, está aquí para recordarte que no te ha abandonado, sigue estando contigo y te guiará. Dice el verso 30, el ángel le responde a María: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Y hoy te dice lo mismo: no tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Favor es algo que Dios nos da sin merecerlo. Es decir, no hicimos algo para obtenerlo, pero nos lo da. Y eso se siente súper padre cuando recibes algo que no esperabas, pero llega. Y es lo que Dios nos da. Tal vez cuando María escuchó: eres favorecida delante de Dios, pensó: claro, Dios nos escuchó, va a ser el padrino de la boda y de la luna de miel. Casi mandándole texto a José: José, no te apures, Gabriel acaba de decirme que somos favorecidos ante Dios, él va a pagar la boda. Prepara la tornaboda porque hay recursos. Y es que la cosa es que a veces esperamos que el favor de Dios esté alineado a nuestros deseos. Pero no es que nuestros deseos sean malos, no, para nada, son buenos. Y de hecho, cuando podemos confiar en Dios, se cumplen, pero se cumplen en un tiempo diferente al que nosotros pensamos o esperamos, porque nuestros deseos se logran a través del proceso. A veces nos encantaría que fuera como en los cuentos de hadas: truenan los dedos y sale el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Pedir lo que cada uno deseamos, pero no es así. Sin embargo, el hecho de que no sea tronando los dedos no quiere decir que no pueda pasar. Puede suceder si confiamos en el proceso en el cual Dios nos va acompañando y vamos avanzando hasta lograrlo. Si seguimos leyendo los relatos, hubo un momento en el que María y José pensaron que su matrimonio ya no iba a ser. Todas esas ilusiones que ellos habían tenido por esta interrupción divina parecían que se habían acabado. Sin embargo, el plan de Dios era más grande. Y al final de cuentas, hasta el día de hoy los recordamos. Si sus planes se hubieran cumplido, ni sabríamos quiénes fueron. Así como no sabemos quiénes fueron los miles de hombres y mujeres judías que vivieron en el siglo I. Sabemos de muy poquitos, de Flavio Josefo, de los apóstoles, pero de los apóstoles sabemos porque María y José permitieron que la interrupción no los llenara de temor, sino siguieron avanzando con confianza. Entonces, el favor de Dios se ve distinto a lo que esperamos, pero está ahí presente. Puede que en ocasiones podamos creer: Dios no me está bendiciendo, solo porque la bendición no se ve como esperamos.
María no esperaba que la bendición de Dios fuera un embarazo. Sin embargo, este embarazo trajo redención a todo el mundo. ¿Qué está sucediendo hoy en nuestras vidas? Que tal vez no lo estamos viendo como una bendición, pero si comenzamos a verlo con ojos de gratitud, podemos darnos cuenta que es el escalón que necesitábamos para subir el nivel en nuestras relaciones, en nuestra conexión con Dios, en nuestras finanzas, en nuestras metas personales. Tal vez lo único que nos falta es dejar el temor y confiar con gratitud en que el proceso nos va guiando a un buen camino. Le dice el ángel: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Yo creo que después de que escuchó María esto dijo: ya, al principio el favor no se veía como esperaba, pero el final que tiene es más grande de lo que yo pensaba. Yo nunca imaginé que iba a ser mamá de un rey. José, qué guardadito te lo tenías, que eras hijo de la realeza. Sabes, Dios, cuando tú y yo vamos dando pasos de confianza, nos sorprende con cosas más grandes de lo que esperamos. José quería gobernar sobre sus hermanos y terminó gobernando sobre el mundo conocido. ¿Qué hay hoy en tu corazón que tal vez se vio interrumpido? Que creíste que ya murió, que el temor te dijo que ya no hay más, pero que hoy Jesús quiere venir a resucitar y decirte: confía en mí. Lo que hoy se ve como una interrupción es una invitación divina a que sigas confiando. María le dice: ¿cómo puede suceder esto? Y esa es una pregunta genuina y podemos hacérnosla hoy. Pero lo que me gusta es que María no le hace esta pregunta a sus amigas. No les manda un WhatsApp a sus amigas: hey, ¿cómo va a ser lo que Dios dice que sea? No, le pregunta directamente al mensajero de Dios: ¿cómo va a suceder esto? Es normal tener inquietudes y el mejor lugar al que podemos recurrir para buscar respuesta es a Dios. Vamos, Dios, ok, se interrumpió mi plan, ¿qué sigue? Y Dios en nosotros a través del Espíritu Santo nos habla. Los padres de la iglesia decían: la voz de la conciencia es la voz del Espíritu Santo, recordándonos los planes que Dios tiene para nosotros. La intuición, las corazonadas. ¿Sabías que nuestro corazón tiene neuronas? No solamente en nuestro cerebro hay neuronas. Pero cuando dices: siento una corazonada, es porque tu corazón te está diciendo algo importante para hacer. También conecta. Y los padres de la iglesia lo llamaban el Espíritu Santo, Dios en nosotros. El corazón es lo que nos da vida y el Espíritu de Dios es lo que nos da vida. Tal vez hace falta en medio del temor tomarnos un momento para escuchar cuál es la dirección que Dios quiere darnos. Y aunque no la tengamos clara, seguirla, porque confiamos en que los planes de Dios para nosotros siempre serán planes de bien. El ángel le contesta a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y este es su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Y con esto quisiera ir cerrando. ¿Cómo voy a lograr tener confianza en medio de la adversidad? No es en mis fuerzas, es el Espíritu Santo está sobre ti. Y esto mismo que le dijo Gabriel a María es una verdad para nosotros hoy. El Espíritu Santo está sobre ti y el poder del Altísimo te cubre con su sombra. Si Dios está contigo, no importa que sea lo que esté enfrente que nos dé temor, lo podemos superar. Entonces recuerda, vivir sin temor no es la ausencia de miedo, es aún con el miedo confío en Dios y sigo avanzando. María termina respondiendo: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Porque si es el Espíritu el que está sobre mí, María confiaba y sabía que el Espíritu de Dios iba a proveer, iba a restaurar, iba a crear, iba a sanar, iba a hacer todo lo necesario. Yo no sé
cómo voy a avanzar en medio de esta situación, pero confío porque el mismo Espíritu que abrió un camino en el mar está hoy conmigo. El mismo Espíritu que permitió que fluyeran ríos en el desierto está hoy dentro de mí. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba hoy está dentro de mí para levantarme y seguir avanzando. Y por eso hoy podemos confiar.